Bien, preguntas antes de comenzar esta segunda parte. ¿Tuvieron la oportunidad de revisar la clase que dejé grabada ahí en Moodle, que es la primera parte de este concepto de control postural? Catalina dice que sí. ¿Alguien más? Vamos con algunas preguntas abiertas entonces. ¿Quién me puede explicar lo que se entiende por base de sustentación, por ejemplo? Pueden abrir sus micrófonos, lo pueden escribir en el chat. Necesito hacer un pequeño diagnóstico para ver cómo continúo con esta clase, que ya es la aplicación de la clase grabada que está en Moodle. ¿Qué entiende por base de sustentación? Diego, te doy la palabra, Diego. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Yo lo que había entendido por base de sustentación, eh, o sea, en nuestro caso, cuando estamos, por ejemplo, en posición bípeda, serían los pies, pero no es solo el contorno de los pies, sino que también como que es un círculo formado por los pies, Ya, que es como como el total, es como un área más grande que los pies, por así decirlo. perfecto. Como el área, como dice Catalina, ¿cierto? La figura geométrica que se forma por los puntos de apoyo del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, ahora yo estoy sentado en una silla y tengo mis pies también en el suelo. Los tengo cruzados y están apoyados hacia adelante. Entonces mi base de sustentación serían las cuatro patas de la silla y el triángulo que se forma hacia ese pie, esos pies que están en contacto. ¿Ya? Es como yo creo que Catalina da una descripción que es muy fácil de entender, como la forma geométrica que se forma entre los puntos de apoyo. ¿Ya? Es súper importante este concepto porque está relacionado al cómo mi, mi masa, ¿cierto? Mi centro de masa se manifiesta por la línea de gravedad hacia esta base de sustentación, existiendo una relación que dice que a medida que yo movilizo el centro de gravedad a la periferia de esta figura geométrica, ¿cierto? La posibilidad de perder la estabilidad, ¿cierto? Es mayor, o de caer, la posibilidad de caer es mayor. Independiente si movilizo el centro de gravedad hacia adelante, como el ejemplo que yo les mostraba de Michael Jackson, ¿cierto? Que era un imposible en términos generales, o el ejemplo de las grúas, de que están tratando de sacar el auto que se cae al agua. Si yo movilizo mi centro de gravedad hacia la periferia, tengo que necesariamente hacer algunos ajustes, algunos movimientos, ¿cierto? Para poder corregir y hacer que el centro de gravedad se posicione en algún lugar un poco más estable, algún lugar de la base de sustentación, algún punto de la base de sustentación. Ahora, si el centro de gravedad sale, necesariamente sí o sí tengo que generar respuestas posturales, ¿cierto? O anticiparme con movimiento, anticiparme con cambios en la base de sustentación para evitar caer. ¿Cómo es posible que este centro de gravedad salga de la base de sustentación? ¿Cierto? Depende del movimiento que estemos realizando. Yo puedo estar en una condición quieta, ¿cierto? En una condición estática, y definir por dónde está el centro de gravedad hacia la base de sustentación, pero cada vez que yo realizo un movimiento, ya sea movimiento voluntario o un movimiento que se da por alguna fuerza que recibe mi cuerpo, este centro de gravedad se va a mover. En la medida que yo logre controlar ese desplazamiento del centro de gravedad, o en la medida que yo logre ir modificando la base de sustentación
para evitar que el centro de gravedad esté por fuera de esta o en la periferia de esta base de sustentación, entonces yo puedo decir que tengo una condición de mayor control postural. Si a mí me empujan, ¿cierto? Yo tengo varias posibilidades de mover solo mi cuerpo sin cambiar la base de sustentación. Probablemente eso va a ser un gran esfuerzo dependiendo de la magnitud de cuánto me empujen, por ejemplo, o dar un paso, ¿cierto? O afirmarme de la pared, o afirmarme de algún mueble. Daba el ejemplo en la clase anterior de las manillas, ¿cierto? O de los pasamanos de la locomoción colectiva, si es que se mueve la locomoción, etcétera. Yo tengo que generar alguna compensación. Parte de estas compensaciones son reacciones que se dan en el momento, ¿sí? Y parte de estas compensaciones también son adaptaciones posturales que yo he ido aprendiendo. Adaptaciones posturales anticipatorias, de hecho, más adelante en la clase las vamos a definir. Pero adaptaciones posturales que yo a lo largo de la experiencia he ido aprendiendo. Por ejemplo, les voy a dar aquí un ejemplo y ustedes me van a decir, abran ahí el micrófono, no es necesario que me pidan la palabra, sino que abran el micrófono o lo escriben en el chat. Yo voy a cruzar un puente, voy a usar un canal de agua por una tablita, una tabla delgada. ¿Qué movimientos va a hacer mi cuerpo de manera natural? ¿O qué harían ustedes? Van a cruzar por este puentecito que es una tabla más o menos delgada. ¿Qué movimientos harían? ¿Qué posición adoptarían? Profe, Diego, podría ser como abrir los brazos, ¿ya? como buscando una baranda, algo así. ¿Ya? Abrir los brazos. Imaginemos que no hay una baranda. Obviamente si está la baranda, lo más probable es que me afirme. Pero abrir los brazos. Perfecto. Abrir los brazos. ¿Qué otra cosa realizarían? También podría ser poner los pies como perpendiculares a la tabla. ¿Ya? Sí, buena opción, ¿cierto? En ese caso estoy modificando la forma de mi base de sustentación en el sentido que estoy recibiendo más inestabilidad. ¿Ya? Si yo abro los brazos, esos son ajustes posturales anticipatorios, lo que la experiencia me va entregando. ¿Ya? Abro los brazos porque sé que con abrir los brazos, las palancas que van hacia un lado y al otro hacen que la oscilación del centro de gravedad sea más lenta. Por ejemplo, los equilibristas ocupan una barra muy larga, ¿ya? Y eso hace que el giro de un lado al otro sea muy lento. En cambio, si yo voy con los brazos pegados al cuerpo, la posibilidad de moverme de un lado al otro hace que sea con un movimiento angular mucho más rápido. En cambio, una barra hace que mi movimiento angular del lado izquierdo al lado derecho sea muy lento. Entonces el centro de gravedad se mueve muy despacio por dentro de esa base de sustentación. Muy lento, en realidad no despacio. Muy lento dentro de esa base de sustentación. Entonces es más fácil controlarlo. Abrir los brazos es un ejemplo de ello. Modificar la base de sustentación, como dice Diego. Quizás si me muevo mucho de lado a lado, entonces si me coloco con los pies perpendiculares a la tabla, ahora el movimiento se recibe en un sentido en que la base de sustentación también es mayor. Quizás agacharse un poquito. Probablemente no voy a pasar erguido del todo o erguida, ¿cierto? Sino que me voy a agachar levemente y lo que hago con eso naturalmente es descender el centro de masa y por ende tornarme más estable. Recuerden, y como lo vimos en la clase, en esta diapositiva, ¿cierto? La altura del centro de masa, el ancho de la base de sustentación, son los dos factores relevantes, ¿cierto? Para mantener este equilibrio. Mientras más ancha sea la base de sustentación y más bajo sea el centro de masa, más estable estoy. ¿Ya? Cuando yo hago
movimientos para evitar caer, lo que busco es tratar de pasar de equilibrios inestables a equilibrios estables. De hecho, si la banca se mueve mucho, o sea, perdón, si la tabla se mueve mucho, naturalmente usted se va a agachar y probablemente baje a 4 apoyos, en el caso más extremo, ¿cierto? De inestabilidad. Va a bajar a 4 apoyos y eso va a evitar que usted se caiga. Y va a cruzar quizás gateando en vez de caminando. Todos esos ajustes, ¿cierto? Son ajustes que el cuerpo va aprendiendo con la experiencia motriz. En la medida que usted va creciendo, va adquiriendo experiencia motriz que le va entregando esta respuesta. De alguna manera, esa información de que el centro de gravedad se está moviendo fuera de la base de sustentación, el cuerpo la tiene que percibir. Y lo que vamos a ver en esta segunda parte de postura es la participación de algunos sistemas de control de movimiento que reciben la información y que generan una respuesta motora. Bien, antes de pasar de lleno a lo que voy a empezar a explicar aquí, hay preguntas. Aquí hay una en el chat. Profe, a los abuelitos, ya, personas mayores, ¿cierto? Porque no todos tienen nietos. A las personas mayores que utilizan bastón, ¿aumentan la base de sustentación? Claro que sí. Si yo tomo, imaginemos, lo voy a dibujar acá. Tengo un pie, disculpen esa raya hacia el lado. Tengo el otro pie. Mi base de sustentación en este sentido es el contorno geométrico que se forma, uy, no sé por qué se hace esa línea hacia el lado, ¿ya? O bien estas líneas que se fueron para allá. El contorno geométrico que se forma en los puntos de apoyo, ¿sí? Si a esto yo le sumo un bastón, aquí al ladito, entonces ahora la base de sustentación pasa hacia allá y pasa hacia acá. Y tenemos un área geométrica mucho mayor de base de sustentación. Si la persona tiene menos... yo estaba viendo solamente la pregunta. Karen, si la pregunta la puede hacer para que lo vean todos los compañeros en el chat, es mejor. La Karen me preguntaba si las personas que utilizan bastón aumentan la base de sustentación. Bien, Karen, imagínate que esta persona tiene menos capacidad de control de su estabilidad. Probablemente un bastón no sea suficiente. Y lo que le van a indicar es un andador o que la mayoría de la gente conoce como burrito. Ahora el burrito tiene 4 puntos de apoyo adelante de los pies de la persona. Entonces la nueva base de sustentación pasaría a ser todo eso. Y si la persona se inclina hacia adelante, se afirma en este burrito y va a mantener probablemente el centro de gravedad en el centro de esta base de sustentación. Pero si yo le quito el andador, le quito el burrito y la persona se inclina hacia adelante, el centro de gravedad sale de la base de sustentación y por ende, si no tiene las condiciones para dar un paso muy rápido, ¿ya? O reaccionar y corregirse hacia posterior, inclinarse hacia posterior para evitar que el centro de gravedad salga de la base de sustentación, entonces esta persona se nos va a caer. Por otra parte, por ejemplo, inclinar los pies hacia el lado, angular los pies hacia el lado, lo que genera es una base de sustentación mayor en sentido medio lateral. ¿Por qué es importante esta condición? Porque cuando yo camino, hago un desplazamiento que si bien es hacia adelante, ¿cierto? También hago un desplazamiento hacia el lado. Cada vez que doy el paso, entrego el peso corporal desde el pie izquierdo al pie derecho, desde el pie derecho al pie izquierdo. Entonces hay una fuerza que migra en sentido izquierda-derecha. Cuando yo tengo angulados los pies, estoy favoreciendo
el aumento del avance de sustentación en el mismo sentido en que estoy direccionando la fuerza. Entonces nos vamos a dar cuenta que en la medida que aumenta la edad, ¿cierto? Las personas mayores van a ir aumentando el grado de rotación externa que tienen sus extremidades inferiores, porque la mayor complejidad es el control del balanceo medio lateral, izquierdo-derecho. ¿Ya? Es muy fácil corregir hacia adelante y hacia atrás, pero el izquierdo-derecho, de hecho, el mayor índice de caídas en las personas mayores es caída en sentido lateral. Y por eso aquí es tanto índice de fractura de cadera, porque se golpean en el trocánter mayor y se genera una fractura ahí en el cuello femoral. La Constanza me pregunta, ¿se puede modificar eso? No sé a cuál de todas las cosas te refieres, Constanza. Si me pudieras especificar a qué te refieres con eso. ¿Se puede modificar eso qué? ¿La orientación de los pies? Sí, sí. En la medida que yo puedo tener mayor control, por ejemplo, por activación muscular, claro, puedo corregir la orientación de los pies. A pesar de que no es una condición patológica, sino que es una respuesta natural del cuerpo con el avance de la edad, porque se pierde el balance medio lateral. Claramente, si yo mantengo una condición física, ¿cierto? Un desarrollo muscular, evito, por ejemplo, la inactividad, mantengo a las personas activas, ¿cierto? Probablemente esta modificación se va a observar menos. ¿Ya? También se debe, por ejemplo, al desgaste articular, sobre todo en cadera. La cadera en rotación, leve rotación externa genera mayor contacto del cartílago, mayor área de contacto del cartílago de la cabeza femoral sobre el acetábulo. ¿Ya? Cuando yo tengo daños en el cartílago por el avance de la edad, ¿cierto? Recuerden que el cartílago se va dañando naturalmente con la edad. Si yo presiono en menos área, recuerden que existe una relación directa entre área y presión, una relación indirecta, perdón. A mayor área de distribución de una fuerza, menor es la presión que se recibe en cada punto de esa fuerza. Entonces, cuando yo contacto con más área en el cartílago, menor presión recibo en cada uno de los puntos del cartílago. En cambio, si yo mantengo los pies orientados hacia adelante, hay menos área del cartílago, pero recibiendo el mismo peso corporal. Entonces, en esos puntos se genera más presión. Si está dañado, más dolor. Entonces, la rotación externa también es una respuesta a el daño cartilaginoso, principalmente en cadera. Pero es propio de la edad. Y ahora, cuando vean a personas mayores, fíjense que van a caminar con los pies un poquito más angulados. Cuando veamos marcha, desde la próxima semana vamos a hablar de este concepto del ángulo del paso, ¿ya? Y está en relación a la dirección de la fuerza en que se recibe y también a una orientación angular en particular de una articulación, que es la subastragalina. Bien, antes de pasar, doy el espacio para dudas que hayan quedado quienes revisaron la clase grabada. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? O de los conceptos que acabo de mencionar, si es que no queda algo claro. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? Mi duda venía al caso que vimos de la persona que va cruzando el puente por una tabla. ¿Ya? ¿Cuál sería una mejor opción? Por ejemplo, caminar, o sea, de frente, por así decirlo, con los pies como perpendiculares, o sea, o más angulados, y los brazos más extendidos, o caminar como con los pies perpendiculares, pero como de lado. ¿Cuál daría una mayor estabilidad? ¿Te refieres a esto? ¿Un pie adelante y el otro atrás caminando? ¿O un pie así y el otro así y dar pasitos de lado? Claro, eso ¿Sí? mismo.
Ya, Pero cuando va de frente, con los brazos extendidos también, para con dar los brazos estabilidad. hacia los lados. Ya, si me preguntas a mí, yo creo que la primera opción, caminar de frente con los brazos hacia los lados, es más estable que la de pasos laterales. ¿Por qué? Porque al ser angosta la tabla, ¿cierto? Lo que estamos generando en este caso en el suelo o en la superficie de contacto es que no tengo la posibilidad de dar pasos hacia los lados. Si es que me muevo, no puedo dar un paso hacia el lado para firmar porque me caería de la tabla. ¿Qué ocurre entonces? Si tú caminas de lado, así, cuando tengas una oscilación antero-posterior, hacia adelante o hacia atrás de tu cuerpo, que sería en este caso perpendicular a la tabla, no vas a tener opción de corrección, ¿ya? No vas a poder dar un paso, por ejemplo. Si te inclinas hacia adelante, no vas a poder dar un paso porque te vas a caer de la tabla. En cambio, si vas con un pie adelante, el otro, esta posición se llama tándem, por si acaso, cuando la encuentren en la bibliografía. De hecho, hay un test de estabilidad que se llama tándem. Lo voy a escribir aquí en el posición tándem. Eso es un pie delante de otro. La posición tándem, si bien va a ser más angosta la base de sustentación en sentido medio lateral, al abrir los brazos hacia un lado y hacia el otro, tú estás reduciendo la velocidad de desplazamiento del centro de gravedad en sentido medio lateral. ¿Ya? Y, y lo que puedes hacer, por ejemplo, es los movimientos de inclinaciones de tronco para corregir esa posición. ¿Ya? Entonces va a ser más fácil corregir la posición en este sentido que en ese sentido. La Karen me envía un mensaje y me da el ejemplo de las personas que hacen slackline. Exactamente. Aquí el slackline es caminar por una línea tensa. Eso significa slackline, línea tensa. ¿Cierto? Puede ser un poco más ancha como una cinta o puede ser una cuerda un poco más fina. En ese caso, aparte de tener reducida la base de sustentación casi al mínimo, ¿ya? Es una condición que está en una base de sustentación en movimiento, ¿ya? Que se mueve hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Entonces es más complejo mantener ahí el equilibrio. Pero sí, es mucho más fácil caminar de frente en el slackline que de lado en el slackline. Aparte que mis movimientos laterales son más lentos en términos de reacción que mis movimientos hacia adelante y hacia atrás. Bien, ¿alguna otra duda, consulta? Bien, entonces veamos un poco los conceptos de hoy. Cuando nosotros empezamos a desarrollar, ¿cierto?, nuestro proceso de bipedestación en las primeras etapas del ciclo vital, ocurre que se nos da una condición de hiperestimulación, diría yo, de estas condiciones de la estabilidad. ¿Por qué? Cuando somos más pequeños, ¿cierto? Nuestra masa se distribuye de manera más asimétrica que en la adultez. Nosotros tenemos una proporción en que la cabeza, ¿cierto? En el caso de los niños y niñas, ¿cierto? Tiene mayor volumen, mayor peso en comparación con el resto del cuerpo. ¿Ya? Lo que hace esta condición es que concentra un centro de masa mucho más elevado. En la clase anterior yo mencionaba que el centro de masa se encuentra aproximadamente entre L2 y S1, ¿cierto? En el caso de los niños incluso supera esa posición, es mucho más alta, ¿ya? El centro de masa. No hay una ubicación, probablemente la existe, en este caso no conozco el dato en qué posición se encuentra, dada la cantidad de asimetría que hay entre los niños y niñas, ¿cierto? Durante la etapa de crecimiento. No es relevante en realidad la ubicación, lo que sí importa es que está mucho más alto.
Aparte de estar un centro de masa más alto, no existe la madurez ni estructural, ni la madurez de control motor de nuestros sistemas de control para mantener una posición bípeda. Usted me puede decir, ah, pero profe, por ejemplo, no sé, yo tengo un sobrinito, una hermanita que tiene 3 meses y hace paradito y se quiere poner de pie. Ya, eso es un reflejo. Y hace unas pequeñas posiciones de equilibrio. Sí, también es un reflejo de estiramiento. Aquí son nuestros reflejos antigravitatorios. Pero su estructura corporal no está preparada para recibir el peso. Su condición neurológica tampoco está preparada para controlar ese peso que está muy elevado. Entonces, cuando empieza el proceso de marcha, después de los 8 meses, después de que esta personita en desarrollo empieza a gatear, ¿cierto? A trepar, esos procesos de gateo lo que hacen es estimular desde las zonas periféricas, ¿cierto? Al sistema propioceptivo, estimular las manos, estimular los pies, las caderas y la pelvis, ¿cierto? Para recibir carga compresiva. Esa estimulación va hacia nuestro sistema propioceptivo e informa la posición de mi cuerpo. Con esta información, el cuerpo tiene que generar una respuesta motora frente a eso, y en la medida que aumenta el estímulo, es decir, se empieza a poner de pie, entramos a una de las condiciones más inestables de nuestro proceso vital, de nuestro ciclo vital, que es el primer año de vida. ¿Por qué es el más inestable? Ya mencioné, ¿cierto?, que el centro de masa está muy alto. Aparte de eso, el cuerpo al ser con un centro de masa muy alto, tiende a inclinarse constantemente hacia adelante. Entonces, los niños en la primera etapa de desarrollo del ciclo de marcha no caminan, de hecho, corren. Porque si nosotros miramos su base de sustentación, pequeñita aquí los pies, el centro de gravedad siempre se mantiene en la parte anterior, en la periferia de su base de sustentación. Como tiene mucha masa en la parte más alta, el péndulo invertido que se provoca, como lo muestra acá la imagen, tiene un torque por la masa, ¿cierto?, que siempre va a hacer girar el cuerpo hacia adelante. Entonces tienen que hacer pasos que son pasos reactivos, no pasos controlados. La única forma que tiene de frenar es con un mueble, con una persona, con la pared o con el suelo. ¿Ya? En la medida que este bebé empieza a controlar esa posición, ¿cierto? Es capaz de realizar movimientos a voluntad. Y aquí es cuando hablamos de el control postural, es cuando yo logro evitar que mi cuerpo corra por reacción y puedo detenerme en la posición bípeda a voluntad. Cuando me detengo, quiere decir que he sido capaz de controlar la posición de ese centro de gravedad y posicionarlo más en el centro de la base de sustentación. ¿Cuándo se logra esto? Cuando la pelvis logra un grado de anteversión, ¿cierto?, de esta rotación hacia adelante, y la columna lumbar logra su lordosis lumbar. Antes de esta edad, ¿cierto?, antes de los 7 meses, la columna lumbar es casi plana. Al ser plana, condiciona que todo el peso del tórax y todo el peso de la cabeza pasen por adelante, ¿cierto?, de mis articulaciones de la extremidad inferior y me lleven hacia anterior. Cuando se logra la anteversión pélvica y la lordosis lumbar, ¿cierto?, tengo la posibilidad de que ahora el centro de gravedad pase por el centro de mi base de sustentación. ¿Ya? Algunas personas probablemente no tienen tanta lordosis, algunas personas no tienen tanta anteversión, ¿ya? Pero van a existir otras correcciones, como un dorso más plano, ¿cierto?, que hace que el tronco se vaya más hacia adelante, no un dorso sifótico, que hace que, perdón, el plano que hace que mi cuerpo se vaya hacia atrás, no un dorso sifótico que hace que mi cuerpo se vaya hacia adelante.
Bien, pasada esta etapa, entonces, nosotros lo que hacemos es lograr controlar una condición de mucha inestabilidad. Base de sustentación pequeñita, ¿ya? Y centro de masa muy alto. Esto, según David Winter, que es uno de los autores que más ha desarrollado esta teoría de péndulo invertido, nos muestra esta condición bajo el siguiente esquema. Una masa, ¿cierto? Alta, elevada, una línea de gravedad dada por el peso, ¿cierto? Y acelerada por la gravedad, y un punto de anclaje en este péndulo. Que si lo damos vuelta, como yo mencionaba en la clase anterior, esto es lo mismo que un péndulo, como un columpio, pero la gracia es que el columpio siempre se mantiene o va a tender a llegar a caer por gravedad. Pero si yo doy vuelta a esto, la masa tiende a hacer que el cuerpo oscile hacia adelante o hacia atrás en torno a un punto de rotación. Y ese punto de rotación es el tobillo, la articulación de tobillo. Cuando estamos en posición bípeda, entonces yo tiendo a moverme hacia adelante y moverme hacia atrás. A veces es imperceptible. Usted puede pensar que está muy quieto o muy quieta, ¿cierto? Pero su cuerpo igual está oscilando milímetros, pero oscila. Hay una forma de medir esta oscilación y se hace a través de un oscilógrafo postural, medición de la oscilación, como su nombre lo dice, o de una plataforma de fuerza, ¿ya? Donde yo paro a la persona sobre esta plataforma de fuerza y mido cuánta inclinación hacia adelante, cuánta inclinación hacia atrás, por la fuerza que se recibe a partir del centro de presión. Yo mencionaba que el centro de presión, ¿cierto? Hoy no sé por qué me hace esas líneas. Voy a dibujarlo aquí, ahí sí me resultó. Aquí tenemos un pie, aquí tenemos otro pie, ¿cierto? El centro de presión, imaginemos que está por aquí, ¿ya? Si yo me inclino hacia adelante, voy a presionar más la punta de los pies, entonces el centro de presión va a migrar hacia adelante. Si yo me inclino hacia la derecha, voy a presionar más el lado derecho, por lo tanto el centro de presión se va a mover hacia la derecha. Si me muevo hacia la izquierda, se va a mover hacia la izquierda. Si me inclino hacia atrás, el centro de presión probablemente va a migrar hacia atrás, ¿ya? Y así sucesivamente, lo que nosotros vamos a hacer con estas máquinas es medir la oscilación del centro de presión. ¿Qué máquinas lo pueden hacer? Por ejemplo, de alto costo, propias de un laboratorio, una plataforma de fuerza, ¿ya? O un oscilógrafo postural, que es lo mismo que una plataforma de fuerza, solamente que dedicado específicamente a este centro de presión. De bajo costo, una consola hace un tiempo atrás, la Nintendo Wii, sacó un sensor que se llama Wii Balance, ¿ya? Y que es como una pesa, ¿cierto? Como una plataforma, una pesa donde tú te paras allí y inclinándote hacia adelante o hacia atrás o hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿cierto? Le das información a la consola para diferentes juegos, por ejemplo, un skate, que se inclina hacia adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, ¿ya? Entonces, lo que hace ese balance, de hecho se llama balance board, como ya lo voy a mostrar más adelante, un ejercicio actual que está bien de moda. Lo que hace el Wii Balance es lo mismo, medir cuánta presión hago sobre los sensores de adelante, atrás, izquierda, derecha, entregar esa información. Algunas personas han tomado ese instrumento que es de bajo costo comparado con otros instrumentos de laboratorio y obtienen este mismo dato. Este dato que está aquí, que se lo estoy mostrando, que es una gráfica de oscilación. ¿Qué nos está mostrando esta gráfica de oscilación? Primero, los ceros están en el centro, ¿ya? Aquí en la X tenemos el desplazamiento en milímetros que va a haber hacia la derecha y hacia la izquierda. Y aquí en la Y tenemos el desplazamiento en milímetros que va a haber hacia anterior
y hacia posterior, a lo largo del tiempo. Entonces, voy a cambiar aquí el puntero y voy a colocar un puntero más grande para que se vea. Imaginemos que me colocaron a mí sobre estas plataformas, ¿cierto? Yo estoy de pie y me piden que me mantenga en posición bípeda quieta. Dado que mi masa, mi centro de masa está elevado, ¿cierto? Porque estoy en bipedestación, mi tobillo es un punto de giro de oscilación, mi cuerpo naturalmente va a oscilar hacia adelante y después hacia atrás. En algunos momentos va a pasar más hacia los lados, izquierda, derecha, izquierda, ¿cierto? Después derecha, pero va a ir adelante, atrás, a lo largo del tiempo. Imaginemos que pasó, no sé, un minuto. Es mucho un minuto, ya 30 segundos. En 30 segundos, ¿cierto? Yo dejo el registro de por dónde osciló mi centro de presión, ¿ya? Que está relacionado directamente al centro de gravedad, sí, la oscilación sería más o menos similar. Que está relacionado al centro de masa, sí, la oscilación sería similar, ¿ya? Entonces, podemos medir este centro de presión y me va a dar información de varias cosas. Primero, la magnitud de la oscilación. ¿Qué tan adelante esa persona se fue? ¿Qué tan atrás esa persona se fue? ¿Qué tan hacia la derecha? ¿Qué tanto hacia la izquierda? En la medida que yo amplío esto, ¿cómo podría interpretarlo? Si esto fuera muy grande, por ejemplo, imaginemos que oscile hacia acá, y oscile hacia allá, y oscile hacia acá, acá, hacia allá. ¿Qué quiere decir que mi centro de presión en estos 30 segundos haya oscilado en todas esas direcciones? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Que hay una mayor inestabilidad, ¿cierto? Scarlett ahí lo escribe en el chat. Podríamos decir que hay una menor estabilidad o mayor inestabilidad, ¿cierto? Cualquiera de las dos razones es la misma, quieren decir lo mismo, ¿cierto? Tenemos menos estabilidad. Entonces, una de las primeras condiciones que yo voy a medir con esta oscilación es el área. Y lo voy a dibujar aquí con celeste. El área de oscilación, ¿ya? Que sería todo el contorno, la periferia, de por dónde migró el centro de presión. Y la relación me dice que a mayor área, ¿cierto? Menor es la estabilidad. Voy a cambiar este signo de aquí por un mayor que. A mayor área de movimiento del centro de presión, menor es la estabilidad. Esa es la primera información que yo podría extraer de la magnitud de la oscilación. Si yo coloco a esta pequeñita que está aquí en la fotografía en un oscilógrafo postural, probablemente su oscilación sea muy amplia, ¿ya? Y que se mueva mucho hacia adelante, probablemente tenga que dar un paso, porque es tan inestable su condición que tenga que dar un paso eh, en forma de respuesta postural para evitar caer. Si yo coloco una persona con problemas vestibulares, por ejemplo, el sistema vestibular, también vamos a tener más oscilaciones, ¿ya? Con alguna alteración, por ejemplo, imaginemos que tiene, no sé, un pie más corto que el otro, una extremidad más corta que la otra. Imaginemos que tiene la extremidad derecha más corta que la izquierda. Probablemente una de las dos extremidades se va a cargar más y vamos a encontrar lo mismo, pero cargado hacia una de los lados, ¿ya? La entrega de información que hace el centro de presión me permite a mí interpretar varias condiciones de la condición postural, ¿ya? Bien, el área. Es la primera información muy fácil de entender. Mayor área de desplazamiento, menor estabilidad. O como dijo Scarlett, que es exactamente lo mismo, mayor inestabilidad.
Borremos todo lo que está aquí. ¿Qué otras cosas podría interpretar? Si tiene oscilación más anterior que posterior, esto es lo normal. Generalmente vamos a encontrar que hay mayor desplazamiento anterior que desplazamiento posterior. También podríamos interpretar cuánto es la oscilación hacia izquierda o derecha y vamos a ver si está cargando más un lado que el otro. Eso me podría hablar de algún desbalance muscular, desbalance de carga, desbalance estructural, ¿cierto? Tenemos que ver qué está pasando, por qué lo hace siempre más hacia la derecha, más hacia la izquierda. Habría que ver qué es lo que está pasando. Tenemos otra forma de interpretar esto. Si yo tengo desplazamiento a lo largo del tiempo, ustedes saben que desplazamiento partido por tiempo, chuta, desplazamiento partido por el tiempo, ¿qué podría extraer yo de esa información? Desplazamiento partido en el tiempo. La velocidad, ¿cierto? Catalina, entonces yo lo que hago es calcular la velocidad. Podría medir entonces la velocidad de desplazamiento del centro de presión. En otras palabras, la velocidad en la cual yo estoy oscilando. Si yo tengo oscilaciones de alta velocidad, por ejemplo, me muevo aquí rapidito, quiere decir que soy más estable o que mis sistemas de respuesta para el control postural están actuando de manera más rápido, ¿ya? Me corregí más rápido, evité ir muy adelante, porque si yo me desplazo hacia adelante, tomo más tiempo en volver para atrás. Entonces, una velocidad de desplazamiento mayor habla de una mejor respuesta. Una velocidad de desplazamiento menor habla de una peor respuesta. Constanza, te doy la palabra. Profe, ¿me escucha bien? Te Que mi escucho bien. internet está muy malo. Ahí, ¿cómo se interpreta la D que puso, que el desplazamiento en esa, si es que uno se muestra ese En como milímetros. gráfico, algo así? Milímetros. Aquí se supone que yo avanzo hacia los 15 milímetros hacia adelante, o hacia los 15 milímetros hacia atrás, o hacia 15 milímetros hacia la derecha, o hacia 15 milímetros hacia la izquierda. No, sí, ¿No? pero ¿es como un punto o se interpretaría todo el desplazamiento en total que hizo? Ah, no, eso se va tomando en la medida que yo tomo el tiempo. Como yo tengo un Ah, gráfico que ya. va, este gráfico es resumido. Si yo miro, por ejemplo, los gráficos a lo largo del... Ucha, mi mouse no sé por qué hace esa raya. Ahora sí, ahí sí. Imaginemos que esto es adelante y esto es posterior. Y este es el tiempo. Si yo mido solamente la dimensión antero-posterior, yo voy a tener oscilaciones así. ¿Ya? Si yo mido solamente la izquierda y la derecha, a lo largo del tiempo, voy a tener oscilaciones así. Si yo sumo estas gráficas, lo que voy a tener es esto. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Solamente que es en una gráfica, en este caso gráfica polar, donde me muestra desplazamiento constante. Yo lo que tomo es desplazamiento. Por ejemplo, si de aquí a allá se movió, no sé, 5 milímetros, ¿cuánto tiempo transcurrió en esos 5 milímetros? Si de aquí a acá fueron 10 milímetros, ¿cuánto tiempo transcurrió para lograr esos 10 milímetros? ¿Ya? Eso es desplazamiento partido por tiempo. En otras palabras, lo que estoy hablando es lo que podríamos medir con esto como es una oscilación. Estamos hablando de frecuencias de oscilación. ¿Se entiende? ¿Queda un poco más claro? Sí, profe, ahí se ¿Sí? entendió, que en la otra no se entendía mucho, muchas líneas. Claro, es que aquí está la sumatoria total. Es como la fotografía después de todos estos, no sé, 30 segundos, 20 segundos que hayamos medido. ¿Ya? Pero es como si hubiese pasado aquí. Si de aquí para acá fueron 30 segundos,
y yo tomo toda esa gráfica, entonces fue para adelante, después fue para atrás, después fue para adelante, después fue para atrás, después se fue muy adelante, después se fue para atrás, un poquito más adelante, y así. Y se va llenando este gráfico. Pero si al mismo tiempo se fue moviendo hacia adelante y hacia la izquierda y hacia la derecha, entonces fue mostrando la migración del punto del centro de presión a lo largo del tiempo. Bien, dicho esto entonces, y me voy a quedar con esta misma gráfica que dibujé aquí, yo puedo medir estas oscilaciones. Cuando tengo oscilaciones que se hacen en poco tiempo, o sea, oscilaciones más rápidas, de mayor velocidad, quiere decir de que mi respuesta postural fue más rápida. Por ende, tengo más estabilidad, la capacidad de recuperar, ¿cierto?, el equilibrio, la condición de equilibrio. Si mi respuesta fue más lenta, quiere decir que mis sistemas no fueron capaces de corregir antes y tuve que esperar a que ocurriera mucho desplazamiento para yo corregir recién. De hecho, las respuestas más lentas son las que nosotros podemos apreciar a simple vista. Cuando una persona se mueve hacia adelante y hacia atrás, son respuestas lentas, de oscilación muy lenta. Pero las respuestas rápidas casi son imperceptibles a simple vista. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, para esta corrección, entendiendo que mi cuerpo siempre está oscilando, por más quieto o quieta que usted quiera estar, siempre va a ocurrir una oscilación, principalmente en sentido anteroposterior, ya lo dijimos, ¿cierto? Siempre ocurre. ¿Qué tiene que pasar entonces? Según David Winter también, ocurre el siguiente proceso. Tengo que generar un objetivo, ¿cierto? Un objetivo, una tarea, que en este caso es mantenerme de pie, posición bípeda, llamémoslo así. Aquí bípedo, ponerse de pie. Para ello yo tengo que generar sinergias posturales, entendiendo el concepto de sinergia como la acción en conjunto de diferentes grupos musculares, de diferentes segmentos corporales, ¿cierto? Sinergias posturales para mantenerme de pie. Estamos hablando de contracción de músculos, no sé, gastrocnemios, tibial anterior, cuádriceps, isquiotibiales, flexores y extensores de cadera, abductores y aductores de cadera, ¿ya? En el tronco, etc. Cualquiera sea de ellas. Estas sinergias posturales lo que van a generar, ¿cierto? Son cambios de postura en el cuerpo y movimientos. Imaginemos que yo quiero, no sé, lanzar una pelota, escribir algo, hay movimiento voluntario, pero también hay movimientos posturales o respuestas posturales. A eso le vamos a sumar que se van a sumar algunas fuerzas externas. Imaginemos que estas fuerzas externas pueden ser desde alguien que me empujó, o el piso que se está moviendo, imaginemos una escalera mecánica, o me resbalé, pisé mal, ¿ya? Un cambio en el piso, una fuerza del viento, o lo que sea, cualquier fuerza externa, cualquier condición externa que me lleve a mí a modificar mi patrón postural y movimiento. Lo que va a ocurrir es que tiene que ser sensado por tres principales sistemas receptores: el sistema visual, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Estos tres sensores me van a informar a mí de la posición de mi cuerpo, ¿cierto? De la orientación espacio-temporal que tengo a través del sistema visual, dónde estoy orientado en el espacio, y del movimiento que está existiendo en mi cabeza. Recuerden que el sistema vestibular lo que sensa es el movimiento lineal o angular de la cabeza. Con esta información, entonces se va a generar una integración sensorial. Esta integración sensorial me va a permitir a mí corregir o no las sinergias posturales, que me van a llevar nuevamente a un sistema corporal que va a adoptar una postura o un movimiento en particular, que nuevamente va a ser sensado y que nuevamente se va a integrar y que nuevamente me va a llevar a sinergias posturales. Entonces aquí entramos, ¿ya?, en un sistema de control
por feedback. Y aquí lo voy a escribir en el chat, ¿cierto? Por feedback, que la traducción es retroalimentación. Nuestro sistema de control postural, bueno, y la gran parte de nuestros movimientos en realidad, se controlan a través de un sistema de feedback, donde yo integro la información y tengo una respuesta en base a esa integración que tuve de la información. Llevémoslo un poco a la práctica de lo que estábamos mencionando recién con la oscilación del centro de presión. Mi cuerpo se está moviendo hacia adelante. Tengo tres sistemas que van a informar. Por ejemplo, el sistema propioceptivo. Los receptores cutáneos plantares me van a informar de la presión que se está recibiendo en la parte anterior de mi pie. Al mismo tiempo, mi sistema vestibular va a sentir que mi cuerpo se está inclinando hacia adelante. Y al mismo tiempo, mi campo visual va a ir cambiando si yo tengo una oscilación hacia adelante. Esas tres informaciones me llevan a mí a generar sinergias posturales que me van a corregir y me van a llevar hacia atrás. Como estamos en una condición de péndulo invertido, cuando me vaya hacia atrás, voy a recibir la información en la parte de los talones de la presión que estoy recibiendo, mi cuerpo siente que se está inclinando a través del sistema vestibular, mi campo visual cambió, entonces me lleva hacia adelante. Y así sucesivamente por el resto del día, mientras esté de pie. Lo que ocurre acá es que aquellas oscilaciones de mayor amplitud, aquellas que sean muy adelante o muy atrás, probablemente van a estimular al sistema visual y al sistema vestibular. Porque percibir un cambio milimétrico, ¿cierto? Pequeño, imagínense 1 milímetro de oscilación, probablemente el sistema visual no va a recibir nada, ninguna información. Pero si yo me oscilo un par de centímetros, claramente el sistema vestibular y el sistema visual sí van a recibir esa información, porque ya hay un movimiento mayor, ¿ya? O por ejemplo, el ejemplo del puente que estábamos mencionando. Si yo tengo que posicionar el pie, lo que hago yo, lo primero es fijarme con el sistema visual, que el sistema visual informe dónde estoy posicionando, qué sinergias posturales tengo que hacer para mantener ese movimiento y esa postura estable. De esta manera, entonces, el sistema de feedback, de retroalimentación sensorial, es primordial, clave, ¿cierto?, para el control postural. Bien, pero a veces puede estar alterado el sistema visual. Será el sistema vestibular y el propioceptivo los que se hacen más sensibles a esta condición. O a veces puede estar alterado el vestibular, por ejemplo, personas con alteración vestibular posterior a un accidente de tránsito o posterior a alguna alteración, ¿cierto? Algún golpe en la zona vestibular o hiperreceptividad de los otolitos, etcétera. Cualquier alteración vestibular, ¿cierto? Entonces el sistema visual quizás va a tomar más importancia y el propioceptivo. De estos tres, es muy fácil, ¿cierto?, no depender del sistema visual. El vestibular es un poco más complejo y el propioceptivo es más complejo aún. Cuando falla la propiocepción, cualquier sinergia postural, ya sea para el movimiento o para la postura, va a ser muy compleja de corregir. Y es por eso, y de aquí en adelante, ténganlo súper claro, frente a cualquier alteración musculoesquelética, cualquier lesión que usted vaya a intervenir, evaluar la propiocepción es primordial. Piensen que cualquier daño que yo tenga, imagínense me pegaron un golpe, un puro golpe. Ese golpe genera una inflamación, esa inflamación genera sensaciones dolorosas. Esa zona de dolor evita que el músculo se pueda contraer en su condición normal. Si el músculo no se puede contraer, entonces tenemos alterado el sensor uso muscular, que mide la longitud muscular, y el órgano tendinoso de Golgi, que mide la tensión del tendón. Al mismo tiempo, imaginemos que me lesioné un ligamento, un esguince. Los ligamentos y las cápsulas tienen sensores de la posición articular. Entonces, si yo no evalúo la propiocepción, probablemente todos mis movimientos y mis sinergias para la postura y el movimiento van a estar alteradas cuando yo tengo una alteración de mi sistema musculoesquelético. Tendría que ver si el problema es de receptor o si es de conducción a través del sistema nervioso. Un corte de un nervio periférico, una compresión de un nervio periférico también va a alterar esta condición.
Bien. Cuando las personas mayores, Constanza, nuevamente, a no ser que tengan nietos, cuando a las personas mayores les da vértigo, ¿eso es algo momentáneo, se corrige solo o va a algo más complejo? No es solamente en las personas mayores, el vértigo es una condición que se puede dar a cualquier edad, ¿cierto? Y depende de sensaciones vestibulares y de la percepción de mi cuerpo en el espacio. Puede ser reversible, ¿ya? O puede ser algo más complejo, ¿cierto? Alguna alteración de control motor, puede ser incluso hasta cerebeloso, ¿ya? Hay varias condiciones, pero hay algunas condiciones que son reversibles. De hecho, una de las líneas más nuevas de la kinesiología, y que a mí por lo menos me gusta mucho, es la rehabilitación vestibular, que trata todos estos temas de vértigo, de percepción de mi cuerpo en movimiento cuando en realidad no lo está, o al revés, no saber dónde está posicionado el cuerpo cuando hay movimiento. Hay varias condiciones ahí que se pueden trabajar, pero pueden ser ambas situaciones constantes. Algunas son momentáneas, ¿cierto? Transitorias, y otras que pueden ser a largo plazo, crónicas, que ya es mucho más complejo intervenirlas. Bien, entendiendo esto entonces de que mi cuerpo necesita de los receptores para poder ir corrigiendo el movimiento que se realiza, analicemos la postura bípeda. Déjenme verla ahora. Antes de analizarla, sí, vamos a hacer un break, un pequeño break, porque ya llevamos una hora de estar hablando y hablando, para que entremos a esto ya en detalle y, eh, y ya ver lo último de postura. Son las 17, a las 10:20 voy a comenzar. ¿Ya? Hay una pausa biológica, tómense un cafecito, vayan al baño, descansen sus ojos un ratito. 10:20 retomamos entonces.